Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien, por favor? ¿Me pueden indicar si se oye bien? Por favor, Víctor. Hola, profa, ¿ya me Hola, escucha? buenas tardes. Sí. Hola, buenas ¿Ustedes se tardes. oyen bien? Sí, profa, sí, se escucha bien, profe. Perfecto, gracias. Buenas tardes, Ismael. Hola, buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Lázaro, buenas tardes. Vaya, ahora sí tenemos Ernesto, quórum. es Ernesto Lázaro Rodríguez. ¿Lázaro es su apellido? Sí, es mi apellido. Mi nombre es Órale, Ernesto, qué maestra. padre. Qué padre. Lo puso Sí. por apellidos y después por Ajá, me lo nombre. pusieron por apellido. Ok, perfecto, disculpe. ¿Quién más está? José Esteban, ¿nos oye bien? Nos dicen que las... Hola, José Esteban. Nos decía una profesora de un taller que tomé hace algunos días que las clases en línea eran como sesión de espiritismo, ¿no? José Esteban, manifiéstate, por favor. ¿Nos escuchas? Maestra, un favor. Se oye muy bajito su micrófono. Ok, voy entonces a cambiar de aparato, pero ahora yo no los voy a escuchar. Entonces, si me pueden poner todo, por favor, en el chat para que escuchen Sí, mejor, ¿vale? Sí, sí, ya profa. se oye muy bien. ¿Perdón? Ya la escuchamos Entonces perfectamente. le subo la voz mejor. Sí, ya la escucho bien. Sí. Es que estaba yo hablando muy despacio, pero bueno, que se amuelen los que están en la sala. Bienvenidos, qué gusto me da verlos, aunque sea a distancia. Habíamos tenido ahí algunos problemas de horario, pero sí les digo, como se los mencioné en la clase anterior, es importante que me hagan ustedes saber. No podemos en esa clase a ver si hay algunos cambios, por favor, porque yo me enteré hasta que la maestra Rocío me dijo y después por ahí uno de ustedes me escribió. Entonces sí es importante que cualquier problema que tengan inmediatamente me manden un correo, por favor, ¿ok? Me da mucho gusto que estén. En medida de lo posible les voy a pedir que me enciendan las cámaras por disposición de la universidad, ¿ok? Es importante que si están usando sus datos, no lo hagan. Si están en el trabajo y se están tomando estos momentitos ahí que no los vean, tampoco lo hagan. Pero si pueden, es importante porque la universidad sí me pide evidencias de que ustedes tengan las cámaras encendidas. Yo sé que esto puede ser a veces un poco pues un poco agresivo, ¿no? Porque estás mostrando tu espacio y todo eso, tu intimidad, y a veces nos da como, ¡ay! Pero no son disposiciones mías, ¿vale? Es la universidad, por favor, se los voy a pedir. Y en un momento sí necesito que todos la aprendan para tomar la evidencia, por favor. Entonces, si se quieren ahí pasar el peine y tal, pues de una vez es el momento, ¿ok? Gracias. ¿Le puedo hacer un comentario? ¿Sí? Lo que pasa es que Ismael y Esmeralda, su servidora, contamos con un dispositivo para las clases. Entonces, a veces nos conectamos desde el mismo correo, pero bueno, para avisarle que estamos aquí los dos presentes y que los dos estamos escuchando Ok. su clase, no habría ningún inconveniente. Yo personalmente no tendría ningún problema. Si ustedes ya se lo comunicaron a la coordinación, a lo mejor sería lo más perfecto, pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Si están ahí Claro, los claro. dos presentes. De hecho, para no tener interferencia de sonido, solamente conectamos un solo correo. Obviamente, cuando nos piden y es necesario, nos conectamos ambos, pero si nos conectamos juntos, el audio es muy feo. Entonces, Sí, por sí, eso le hago comentarios si podemos estar juntos y no hay ningún problema. sí, no hay ningún problema, está bien. Eh, Gracias. ¿Alguna duda, comentario, pregunta que tengan de las sesiones anteriores que no les haya quedado claro? He estado revisando sus trabajos y todo muy bien, ¿eh? Disculpe la molestia. Bueno, hola, qué gusto. Hola, Liliana. Licenciada. Oiga, un favor, no sé si es su audio, pero se escucha muy bajito o es mi compu. Tal vez, no sé si lo puede checar. Tengo un problemita con el oído y la verdad no la escucho bien. Mil disculpas. No, no, se ven por...
Así sin audio, sin audífonos, ¿se oye mejor, Liliana? Sí, sí se oye, escucha mejor. Sí, se oye mucho mejor. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Bueno, aparte de los problemas de audio, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta de lo que habíamos visto anteriormente? Víctor, Ismael, No, su maestra, compañera. por mi Pues, parte, no, maestra. Todo ha estado muy claro y hemos estado siguiendo sus clases, maestra. Ok, muchas gracias. Ismael, ¿iban ustedes a sí, participar? sí, todo claro, solamente con referencia de lo que acaban de decir del audio, es cierto que en las clases grabadas el audio se suena, se escucha muy bajito, pero de ahí en fuera, pues creo que todo claro. Ah, una disculpa. ¿Saben que uso los audífonos, según yo, para más claridad? Pero parece que no. Como yo no las oigo, pues. Pero bueno, a ver, si así lo oyen mejor, pues así las voy a grabar después. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias, Bueno, maestra. Perdón, Víctor. No, le decía que gracias. Perfecto. Esteban, ¿alguna pregunta, comentario? Manifiéstate, Esteban. No tiene micrófono, parece que lo hace a Él través del siempre chat. contesta por el chat. Ah, perfecto, ya lo vi. Perfecto, muchas gracias. Les digo que esto parece sesión de espiritismo. Bueno, hablábamos de Platón y hablábamos sobre lo que él opinaba que era la justicia, la libertad y todas estas ideas perfectas que no habitan en este mundo, pero que sí podemos imitarlas de alguna forma, ¿vale? Y que el ser humano a través de un recuerdo puede traerlas, ¿ok? Perdón por el Sí, escándalo que hay, qué vergüenza. Entonces, vamos a viajar muchísimos años y nos vamos a mover hacia la modernidad, hacia la ilustración, para ver a uno de los grandes filósofos. Me estoy saltando a Aristóteles con el tema de la justicia, que se lo veremos yo creo que en unas cuantas sesiones, pero creo que es importante que revisemos a Kant, ya que estábamos en el tema de las ideas perfectas que no existen en este mundo. Bueno, Kant nos va a hablar de otra cosa más interesante y de cómo los seres humanos somos seres racionales que podemos ir creando leyes morales para poder dirigir nuestra acción, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos intuir qué es lo que entiende Kant por derecho, ¿vale? Entonces, los voy a dejar un momento, me voy a PowerPoint. Ah, no, pero no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, maestra, no está. Permítanme. No, claro que no, si no le he puesto. ¿Ahora sí la ven? Sí, ya se está presentando, maestra. Ya. Gracias. ya Ok. está. Bueno, vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes en toda la historia de la filosofía, que es Immanuel Kant. Realmente lo que hizo este señor en toda la filosofía y en muchas más disciplinas como el derecho, la política, la historia, fue muy interesante. Creo que es el pilar de la filosofía moderna. Y decían por ahí que después de Aristóteles, Platón y Kant, ya, se acabó la filosofía, ya no hay ningún aporte interesante. Y ahorita vamos a ver qué es lo importante en Kant. Porque si bien ya habíamos hablado de que Platón escide, rompe la realidad en dos puntos, y realmente en este mundo no puede haber justicia, no puede haber amor, no puede haber libertad, porque somos una copia barata de un mundo perfecto, del mundo del debería, y aquí es el mundo de lo que realmente está pasando. Bueno, pues entonces Kant va a decir, híjole, eso a mí no me parece tan correcto. Yo sí creo que hay cosas en este mundo y que esas cosas en este mundo son responsabilidad de los seres humanos, ¿ok? Voy a hablarles un poquitito de su epistemología. Yo sé que no son filósofos propiamente hablando, pero es importante entenderla para llegar al punto de la moral, del derecho, de la justicia y de la libertad, ¿ok?
Entonces, vamos despacio. Si tienen alguna duda o una pregunta, me interrumpen, por favor, porque Kant es un poco difícil, un poquito, no mucho, ¿vale? Bueno, entonces, ¿quién es Kant? Él es un filósofo alemán del siglo XIX, propiamente del siglo de las luces. De hecho, él es uno de los que contribuye a esta explosión del conocimiento. Recordemos que después del Imperio Romano, se cae el Imperio Romano, sube el Imperio Otomano y el Imperio de la Iglesia Católica, y empieza en la historia de la humanidad un periodo que nosotros conocemos como la Edad Media, un periodo de oscurantismo aparentemente. ¿Por qué? Porque se distinguía principalmente en el sentido de que todas las ciencias, todo el conocimiento estaba enclaustrado, nunca mejor dicho, porque se encontraban solamente en los conventos y ahí estaban todos los libros y todo el conocimiento que se producía se quedaba a manos de la Iglesia Católica. ¿Ok? Otra de las características importantes era que todo lo que se hacía en cuanto a ciencias, arte, literatura, filosofía, todo tenía que ver precisamente con la religión y tenía que ver con esta alabanza a Dios. Podemos decir en ese sentido que el ser humano ocupaba un segundo lugar, pues porque no pensaba en él mismo, ¿vale? Todo lo que pensaba pues era para Dios, para alabar y para agradar a Dios. Ustedes si se recuerdan, la postura de la iglesia y el dominio de la iglesia católica fue tremendo, ¿ok? O sea, el papa tenía ejércitos, los hijos del papa podían ser papas, para que alguien fuera coronado rey, entonces tenía que ser coronado por el papa. El poder de la iglesia católica fue brutal en ese sentido. Pero sí hubieron ciertos avances importantes para la humanidad, ¿no? Como la creación de las universidades. Fue en la Edad Media cuando aparecieron las primeras universidades como una institución educativa. Y paradójicamente la última institución educativa que apareció fue en los 80s, que fue el kindergarten. Así que vamos de mayor grado a menor grado. Bueno, pero entonces, por eso en Europa tenemos universidades de 800, 900 años. Y aquí, pues, nuestra universidad más viejita es la UNAM, que cumplió hace algunos años, pues, apenas sus primeros 100 años, ¿no? Así que hay un atraso importante en la educación universitaria, bastante interesante. Pero a lo que me refiero es que ya a los siglos XV, siglos XVI, empieza a haber una especie de revolución intelectual donde el ser humano de alguna manera dice, a ver, párale tantito a tu carro, si está bien que Dios exista, si está bien todo lo que me está contando la iglesia, pero antes que poner a Dios hay que ponernos a nosotros mismos, al ser humano, ¿ok? Y el ser humano definido como un ser racional, como un ser pensante, ¿vale? En el siglo XVI comienzan a haber ciertas rupturas con la Iglesia Católica, tenemos la Reforma y la Contrarreforma, se cuestiona su autoridad y eso tiene que ver mucho con el invento de la imprenta, ¿sí? Acuérdense que antes todos los textos estaban hechos a mano y un monje, por mucho que le apurara, podría hacer 2 o 3 copias de la Biblia en toda su vida. O sea, por eso también el conocimiento era muy limitado. ¿Por qué? Pues porque los libros se hacían a mano y para hacer un libro, pues imagínense, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tengo aquí en mis manos, que es una biografía, que son 600 hojas, me parece, 700 hojas con la letra súper pequeñita. Imagínense hacer esto en la Edad Media, pues es imposible, ¿no? O sea, ¿cuántas vidas tendríamos que tener para copiar este texto? Teníamos los escribanos, que eran los que se dedicaban a hacer eso, pero bueno, aparece la imprenta y lo que hace es que facilita la creación de libros y eso es fundamental porque entonces el conocimiento ya se puede expandir, ya puede salir de los monasterios. Y uno de los textos que se empiezan a reproducir
es la Biblia. Cuando, por ejemplo, Martín Lutero llega a leer la Biblia, llega a estudiarla, pues se da cuenta que hay unas contradicciones tremendas entre lo que vive la Iglesia Católica y la palabra de Dios. Y entonces empiezan revoluciones en la Iglesia Católica, que finalmente termina con la división de la Iglesia, revoluciones con el conocimiento, ¿vale? Empiezan las personas a hacerse preguntas sobre el conocimiento, surgen los estados-nación, ya los países como ahora los conocemos empiezan a surgir en esa época, y hay nuevos descubrimientos geográficos, como lo es el descubrimiento de América y de Oceanía, me parece, que eran los últimos lugares en descubrir. Así que antes de Kant sí había una especie de caos ahí donde nadie sabía qué onda, ya no teníamos una autoridad eclesiástica que nos dijera qué teníamos que hacer. Y de alguna manera, como se los dije hace un rato, el hombre había encontrado que él mismo era dueño de su propio destino y que no tenía tanto que seguir a otras personas, ¿no? A otro pensamiento, a la Iglesia Católica y a los sacerdotes. Así que en este sentido comienza lo que conocemos como el siglo de las luces, el gran siglo del pensamiento humano, haciendo referencia también a la Edad Media como una época de oscurantismo, de algo triste, feo, que el conocimiento no avanzó, que la alquimia, que cosas ahí no muy claras. Bueno, pues los ilustrados se llaman a sí mismos, nadie se los puso, ellos mismos se pusieron ilustrados, y van a decir que es la razón humana la que va a dar la luz a la oscuridad de la ignorancia, ¿ok? Entonces, en primer lugar, esto es muy importante, lo que se determina es que la razón humana puede conocer absolutamente todo. Y a través de la razón, el ser humano puede llegar a cualquier tipo de conocimiento. El hombre puede conocer todo lo que se le ponga enfrente, todo lo puede dominar. Él es dueño y señor de todo lo que existe en el mundo, gracias a que es un ser de razón. Ahora, paréntesis, hablamos del hombre europeo blanco, ¿sí? No las mujeres, no los esclavos, no las personas de color, no los americanos, no. Un tipo específico de hombre que es el blanco europeo y hombre específicamente, ¿no? Las mujeres aquí no contaban absolutamente para nada. Fíjense que después de uno de los movimientos más importantes, que fue la Revolución Francesa, donde se terminó con la monarquía de Luis XIV, y que las mujeres ocuparon un lugar muy importante en la Revolución Francesa, las que cortaban el pescado en el mercado, ellas fueron las que agarraron sus machetes del pescado y se fueron hacia Versalles. Versalles está un poco lejos de París. Se fueron hacia Versalles y ellas fueron las que tomaron el Palacio de Versalles, ¿vale? Y ya de ahí, pues agarraron a María Antonieta, agarraron a Luis XIV, se los llevaron a la Bastilla, bla, 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 bla. Pero las mujeres fueron fundamentales en este movimiento de la Revolución Francesa y sin embargo, cuando aparece la Declaración de los Derechos del Hombre, eso fue Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y nunca, no contaron a las mujeres. Y la primera mujer que se puso en contra de ellos y que les dijo, hey, nosotras también ayudamos, nosotras también queremos derechos, queremos igualdad, pues la acusaron de traición y le cortaron la cabeza. Así que de este tipo de razón estamos hablando, ¿no? Esta razón que se cree absoluta y que se cree que conoce absolutamente todo, ¿ok? Y que por eso van a justificar el dominio sobre otras razas. Yo voy a América, descubro América y voy a imponerles mi conocimiento y mi autoridad porque yo soy un hombre de razón, ¿vale? Ese fue el pensamiento que estaba detrás de la conquista y detrás de imponer todo lo que querían imponer los europeos en el continente americano, africano y todos los demás lugares que conquistaron, en Asia, por ejemplo, ¿no?
Hay unas novelas fantásticas sobre eso. Una de las más clásicas es El corazón de las tinieblas de Conrad. Léanlo, yo en algún momento de la novela sí me quedé con ganas de vomitar de lo espantoso de los abusos, pero es importante que ustedes le den una leída a Conrad, El corazón de las tinieblas, que habla de cómo Bélgica fue hacia el Congo y cómo explotaban a la gente. Es impresionante, ¿no? Pero todo eso se sustentaba de este pensamiento de que el hombre blanco europeo del siglo XV, del siglo XVI, XVII, XVIII, eran los que tenían la obligación de llevar el conocimiento a otros aspectos, ¿no? Y en eso pues dejaban atrás a las mismas mujeres, ¿vale? Hasta la Bueno, fecha creo que sigue ese pensamiento, ¿no? Realmente el dominio de una nación con otra, el dominio de un estado a otro, argumentando la razón, pero simplemente son los intereses que se sobreponen de una persona a otra, de una comunidad a otra o de un estado a otro. claro, tiene que ver mucho con eso, ¿no? De yo soy una persona inteligente, yo sé lo que te conviene, entonces yo te tengo que dominar, yo tengo que hacerlo, porque tú no usas bien la razón, pero yo sí. Así Existe el que dominio inclusive a través de los medios electrónicos, el Internet ha dominado el mundo, esa inteligencia que lo creó pues ha dominado al mundo, a veces desafortunadamente pues solamente para intereses particulares, pero bueno, se está haciendo de alguna manera. sí, y toca usted un tema muy interesante, este exceso de información. Vean cómo vamos de los extremos, ¿no? De decirles que en la Edad Media no teníamos ningún tipo de em, facilidad para el conocimiento y ahora pongan, por ejemplo, Kant en Google y me cuentan cuántas entradas les llegan. O sea, les aparecen, no sé, 5,000. Y para ver cuál de ellas vamos a utilizar. Aquí se los pongo, Immanuel Kant. ¿Vale? Bueno, algún comentario, pregunta que tengan. Eso es todo un bagaje histórico para poder entender la importancia de Kant. Sí, quería comentar, maestra, con respecto a la Edad Media, que nos dice, hay una película muy bonita, bueno, que yo la veí, que se llama El hombre de la rosa, habla precisamente de esa época de la Edad Media, donde todo el saber casi lo concentraba, ahora sí, el poder eclesiástico. Sí, claro. De hecho, El nombre de la rosa es una novela, es una película basada en una novela de un filósofo italiano que murió hace un par de años, hace como 4 años, perdón, que es Umberto Eco. Y Humberto Eco era muy crítico de la modernidad occidental, de este pensamiento de dominio, ¿no? Y sí es un gran ejemplo sobre cómo se enclaustraba el conocimiento y a partir de ahí surgían ciertas historias de que había un libro que tenía todo el conocimiento y tal, ¿no? Surgió el mito en esa época y todavía lo tienen de que había un libro que se llamaba La Biblia del Diablo, que había sido escrito por un monje en contra de las órdenes de sus superiores, ¿no? Y que el diablo lo había seducido y ahí habían puesto, pues, no sé, muchos hechizos y cosas por el estilo. Pero ese mito surgió porque, fíjense, se tenía de alguna manera, como que veían el conocimiento no como algo bueno, ¿sí? Sí, un monje se atrevió a hacer un libro donde existían todos los conocimientos del mundo. Todos los conocimientos del mundo antiguo estaban en ese libro, ¿ok? Todos. Entonces, como que empezaron a decir que ese libro era del diablo, porque el conocimiento no era algo bueno, ¿vale? No era algo bueno, no era algo agradable. Y por eso le pusieron que era como la Biblia del diablo y ya lo dotaron ahí de cosas diabólicas para que nadie se acercara, porque si no, ese es, siempre ha existido. Si tienes a gente ignorante, va a ser muy fácil dominarlas, ¿vale? Sí, es cierto. O sea, la gente ignorante es muy fácil de dominar. Denme un segundito, voy a
Una disculpa, es que están haciendo mucho ruido. Entonces sí les digo, ¿no? Para que puedas dominar necesitas que la gente sea ignorante. Digo, por algo la Edad Media duró 1000 años. No había acceso al conocimiento. Ahora lo hay, pero hay demasiado. O sea, hay que tener cuidado con las fake news, por ejemplo, ¿no? Rápidamente, el uso del dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Empezó a salir de que es bueno para el COVID, es bueno para el COVID. Híjole, algo que lleva cloro en su nombre es con lo que se tendría que tener mucho cuidado. Pero hay gente que lo sigue tomando, ¿no? Y hay niños que han muerto por eso. Entonces es como de, híjole, se supone que ya tenemos un gran acceso al conocimiento, ¿por qué seguimos haciendo estas cosas? Lean los comentarios de los sitios de noticias, ¿no? 100,000 muertos de COVID. Ay, eso no existe, esa enfermedad. Ahora resulta que ya no hay muertos de otra cosa, no sé qué y no sé cuándo. Entonces, seguimos teniendo muchísima ignorancia, pese a que tenemos muchísimo acceso al conocimiento. Sí, debemos razonar lo que escuchamos, debemos de ponerlo en tela de juicio, hacer una reflexión si realmente estamos escuchando o nos están dando lo que queremos escuchar. Debemos siempre utilizar la razón. Y es precisamente, muchísimas gracias, no veo quién fue, pero muchísimas gracias, lo que nos habla acá. Sapeure aude, ten la valentía, ten el valor de usar tu propia razón. Eso lo dice Kant. Está perfecto, muchísimas gracias por la intervención, porque a esa conclusión llega Kant. Sapere aude, ten la capacidad, ten el valor de usar tu propia razón. Piensa las cosas. Un filósofo, y que no vamos a ver porque lo veo yo en epistemología jurídica, pero no lo vemos con ustedes, que es Descartes, uno de los filósofos anteriores a Kant. Descartes decía algo un poquito similar, ¿no? Que es duda de todo, siempre duda de todo. Es importante. Si no tienes claridad y distinción, si no ves las cosas con absoluta claridad, entonces no lo creas. Pero por favor, uno de los ejercicios filosóficos más importantes que se tienen que practicar en la vida es la duda. Dudar de todo. Dudar de lo que me dicen mis padres, dudar de lo que me dicen los políticos, desde luego, dudar de lo que me dicen los profesores e investigarlo por uno mismo. Eso es fundamental, porque como les decía hace un rato, las fake news, ahora que estamos invadidísimos de conocimiento, bueno, pues están a la orden del día y hacemos tonterías, ¿no? Hace algunos meses, ¿se acuerdan, no? ¿Qué dice Trump? Bueno, pues tómense un poco de cloro para destruir el coronavirus. Y uno dice, ay, qué tonto, el presidente es un tonto, y ya, ¿no? Y cuando de repente empiezas a ver que las personas que toman cloro, el número de personas que toman cloro empezaron a aumentar y los hospitales de Estados Unidos se llenaron no solamente de personas con COVID, sino de personas que tomaron cloro. Y es como de, híjole, mano, ¿realmente este exceso de información es bueno? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario para que ya pasemos a Kant? No, por mi parte, gracias, maestra. Esto, gracias. Sí, Víctor Hugo, ¿sí podrías poner la película en el chat, porfa? Disculpen. Yo les voy a buscar Sí. la novela, a ver si la encuentro en PDF. A ver si está por ahí. Es Humberto Eco, Humberto sin H. Humberto Eco, y si Víctor nos hace el favor de encontrar la película, pues... Sí, maestra, sí. Sí, profe, muchas gracias. Igual, compañero, gracias. Podemos... De nada. Es bonito, es una gran novela de Humberto Eco. Él era filósofo y literario. Y les digo que murió hace muy poco y fue una pena muy grande. Se paralizó el mundo de la filosofía porque la verdad era uno de los grandes de Italia, junto a Agamben. Ese sí lo ven ustedes, ¿no? A Agamben. ¿No? Bueno. No, maestra. Bueno, no importa. Es un teórico italiano moderno de filosofía del derecho y del derecho como tal. Ese yo lo estudié en la maestría y tenía yo compañeros que estudiaron derecho y nos hablaban mucho de Agamben.
¿Alguien por ahí quiere decir otra cosa? ¿No? ¿Sesión de espiritismo? ¿Nadie? No, no, maestra, bueno, de mi parte no. Ok, muchas gracias. Manifiéstense. Bueno, antes de empezar con Kant, les voy a pedir, por favor, que me prendan su cámara a todos. Voy a tomar foto de la evidencia. Por favor, ahí los que están compartiendo la misma cuenta, sería bueno que se pusieran los dos juntitos, por favor. Maestra, yo por mi parte no cuento con, perdón, no cuento con cámara, nada más tengo micrófono, maestra. Ok, perfecto. Ismael, ¿quién me dijo? José Esteban no tenía. Ismael, ustedes, por favor, es que necesito tomar la evidencia. Sí, doctora. Liliana, ya se nos apagó su cámara, solo son unos segunditos, ¿eh? Ahorita ya regresan a la comodidad de su... A la intimidad, pues es que sí. Ya la volví a activar. ¿No? Sí, ya está. Bueno, pongan cara de que está muy interesante la clase. De que sí le entienden. Ok, ya estamos. Pueden regresar a su comodidad del anonimato. Y me voy para Kant. Bueno, les digo que Kant fue del siglo XIX, nació por los 1800 en Neusberg, Alemania. Y él fue un filósofo bastante particular porque nunca salió de su pueblo, ¿vale? Vivía en un pueblito así pequeñito de Alemania, chiquitito, con su universidad, sus montañitas, y a él nunca le interesó salir. Todo el mundo lo conocía porque desde que él vivió hasta la actualidad fue un rockstar de la filosofía. En su sepelio, perdón, fueron miles y miles de personas que abarrotaron Neusberg y bueno, se paralizó por completo la actividad intelectual de Alemania porque todo el mundo sabía la importancia de Kant. Sin embargo, él fue un filósofo de estar mucho en su pueblo, de verdad, de no salir, de ser muy estricto en sus horarios, muy cuidadoso con sus estudios. Y fue como muy centrado en lo que tenía que hacer, ¿no? Yo sabía que tenía que hacer filosofía, esto es lo que a mí me gusta, y no hacía otra cosa, de verdad no hacía otra cosa. De hecho, cuentan ahí las malas lenguas que incluso nunca se le conoció ni pareja de ningún tipo de género, ni nada. O sea, sabe que Kant no tuvo ningún encuentro carnal con nadie, o sea, fue muy del deber, muy de su propia filosofía, ¿no? Dio clases en su universidad, en la Universidad de Alemania, y era un profesor muy aburrido, no sé si era tanto como yo, pero era muy aburrido, y sin embargo sus clases estaban llenísimas, ¿no? Porque era el gran filósofo de la época y todo el mundo quería escucharlo, aunque fueran clases soporíferas, pero por decirlo de lo más. Él escribió 3 tratados de filosofía fundamentales, que es la crítica, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Bueno, ¿por qué le dio a este señor por criticar tanto, no? Ni Patti Chapoy había escrito tantas críticas. Bueno, ¿por qué hizo esto Kant? Porque Kant se dio cuenta de este exceso de seguridad del ser humano en su razón, ¿no? Puedo conocer todo, puedo dominar todo, puedo llegar a ser un dios prácticamente, o sea, de verdad. Si nosotros nos ponemos a buscar un poco en la historia de la Revolución Francesa, que es una revolución ilustrada, donde se supone que el hombre ya no tenía que seguir la monarquía, porque el hombre se dominaba a sí mismo, tenía razón, tenía capacidad para analizar y no necesitaba de reyes. Acuérdense que la legalidad de los reyes radicaba en que Dios los había elegido para gobernar. Bueno, pues les cortaron la cabeza a María Antonieta, a Luis XIV,
Y era como de ya, nosotros seres humanos vamos a ser seres pensantes, racionales y de hecho Robespierre, que fue uno de las grandes figuras de la Revolución Francesa, empiezan a destruir todas las iglesias. Sí fue muy violento con la Iglesia Católica ese movimiento. Rodaron cabezas de sacerdotes y de monjas a más no poder. O sea, literalmente rodaron cabezas, porque acuérdense que el método de ejecución de la Revolución Francesa era la guillotina. Y en lugar de destruir todo este tipo de cultos, de religiones, solo los sustituyeron y crearon templos en torno a la razón. Ya no teníamos al Dios católico, a Jesús, a la Virgen en los altares, ya los habían destruido, pero ahora pusieron a la razón, ¿sí? A la figura de la razón como el Dios supremo. Y uno de los actos más racionales de la humanidad, como lo fue la Revolución Francesa, pues hizo que corrieran y corrieran litros de sangre. O sea, de verdad, se calcula que murieron alrededor de 5,000 personas en la guillotina solo los primeros años de la Revolución Francesa. Cuentan algunas personas que salías a las calles de Francia y todos eran ríos de sangre de la cantidad de personas que se mataban diario en la Revolución Francesa. Así que esto fue un primer esbozo de decir, híjole, eso de la razón y del dominio de la razón no es muy grato, ¿sí? No me parece muy interesante, no me parece que tenga algo de sentido, va a decir Kant. Bueno, pensemos que antes de Kant había filósofos que decían que el ser humano puede conocer todo a través de una inspección de la mente, a través de la razón, la capacidad que tenemos para pensar. Entonces, todo lo podemos conocer, absolutamente todo, ¿no? Lo que hay fuera del planeta, lo que hay en este planeta, lo que es la filosofía, todo, el derecho, todo lo podemos conocer, ¿vale? Todo, absolutamente todo, ¿ok? Va a aparecer aquí la pregunta, entonces, ¿cómo conocemos? ¿Cómo conocemos? Bueno, Locke, filósofo inglés, Locke va a decir, conocemos por medio de los sentidos. La mente es una tabula rasa, es decir, es un pizarrón en blanco, y a través de nuestras experiencias es como vamos aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, un niño no sabe que el fuego quema hasta que mete la mano y ya se quemó. Y ya en toda su vida jamás va a meter el dedo en el fuego, ya no, porque se va a quemar, ¿vale? Por otro lado está Descartes, el que les decía hace un rato, y Descartes decía, no conocemos por medio de la experiencia, conocemos por medio de una inspección del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Todos los conocimientos que nosotros podamos adquirir, ya los tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, a ver, si el fuego es caliente y entonces yo acerco mi dedo, por lo tanto yo puedo sufrir una quemadura. Entonces ya no es necesario que yo vaya a la fuente, ¿no? Ya con solo la cabeza y una serie de operaciones lógicas, puedo llegar a deducir que me voy a quemar. Entonces, por un lado tenemos a Locke, que dice, no, es a través de la experiencia como sé que me voy a quemar, y por otro lado dice Descartes, no, es a través de operaciones lógicas cómo voy a adquirir conocimiento, ¿sale? Otro ejemplo más burdo y tonto. Yo veo que está el Brian, muy guapo, muy galán, pero tiene 80 hijos y 80 novias y quiere que salga yo con él. ¿Qué diría Descartes? Bueno, Descartes diría que yo tendría que conocer a través de una inspección del espíritu. A ver, si el Brian sale con todo el mundo y embaraza a todo el mundo y no se hace responsable, lo más lógico sería que yo no saliera con el Brian. Pero por otro lado, Locke diría,
no vamos a conocer hasta por medio de la razón, por medio de un análisis intuitivo, sino hasta que yo salga con el Brian y me deje, me ponga el cuerno y tal, ahí sí yo voy a aprender, ¿no? Aprendemos por medio de la experiencia. Así que toda la historia de la filosofía moderna se va a distinguir por estas dos corrientes filosóficas. Aprendemos por medio de la experiencia o aprendemos por medio de la razón sin que la experiencia tenga que ver, ¿vale? Habrá filósofos que digan sí a través de la razón, no a través de la experiencia. En este punto, ¿a ustedes qué les suena más? ¿Cómo creen que nosotros conocemos? ¿A través de la experiencia o a través de la razón? Yo Una creo, combinación de ambas. Yo creo que A ver, adelante, compañeros. espérame Me tantito. reservo. Voy por como los tengo aquí, ordenados, ¿vale? Sí, por favor. Víctor, ¿quiere usted hablar? Sí, maestra. Sí. Díganos. Yo diría que, por ejemplo, pues es tanto la razón como la experiencia, pues son partes fundamentales del ser humano en su modelo de poder concebir lo que le rodea. Entonces, para mí serían las dos partes. Muy bien, Víctor, ya nos hizo un spoiler de Kant. Es usted más kantiano de lo que cree. Ernesto, ¿tiene usted alguna opinión? Pues prácticamente la misma, porque a veces hay experiencias muy propias, inclusive de contextos que no se dan en otro contexto. Entonces, decir, si yo nací en Japón, pues voy a tener experiencias muy diferentes. Si estoy cerca del mar, las experiencias que yo tenga van a ser diferentes, y si las uno a la razón, pues esto me va a llevar a un éxito. Muy bien, muy pertinente. Lili, ¿quiere usted opinar? No. Ismael y compañera. Reitero que es una combinación de ambos. sí, yo creo que más, perdón, es que estaba yo hablando yo. Adelante, abogada. Isma. No, yo creo que todo es a través de la experiencia, porque si bien es cierto que somos seres pensantes, por fortuna o por la mala educación o buena educación que recibimos desde casa, pues yo creo que a fin de cuentas siempre terminamos optando a través de la experiencia. Es como cuando te dicen, no hagas esto por esto, por esto, por esto. Usted misma lo acaba de comentar. Cuando el niño toca el fuego y sabe que quema, no lo va a volver a hacer porque sabe que ya quema. Y creo que desafortunadamente así somos la mayoría de la gente. Y más, por ejemplo, en nuestro país. A nosotros hasta que, por la educación la que recibimos, hasta que no dicen que por ahí un mal dicho, que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, hasta que no lo pases es como entiendes. No podemos compararnos, por ejemplo, con la educación que reciben los japoneses. Ellos son muy respetuosos incluso hasta de la naturaleza, de todo. Ellos son muy respetuosos, son muy disciplinados, cosa que nosotros los mexicanos no tenemos. Eso no quiere decir, no quiero sonar malinchista, eso no quiere decir que seamos tontos o que seamos burros, simple y sencillamente no somos disciplinados, porque muchos de los inventos que copian, los chinos o los japoneses, incluso son inventos de México, que ellos los perfeccionan, es diferente, pero realmente la mayoría han sido mexicanos. Entonces, para mí es la experiencia. Ok, gracias, Lili. Ismael, por favor. Ahorita vamos a comentar muchas cosas que dijo Lili muy interesantes. Isma. Correcto, sí, doctora. Estaba mencionando que para mí son ambas y que definitivamente me atrevería a pensar que una no existe sin la otra, porque de forma natural se van prestando ambas formas de perspectiva de la vida, pues derivado de que hay experiencias que se obtienen y se aprende de ello y de otra manera, reflexionando, también se obtiene experiencia, pero también hay reflexión a través de experiencias de otras personas. Por lo tanto, deduzco que de forma natural coexisten ambas y que es ambas las que determinan la perspectiva de la realidad. Ok, muchas gracias. ¿Su compañera tiene alguna opinión que darnos? Bueno, claro, yo pienso igual que es lo mismo. Sí, ahora sí que una depende de la otra. Por ejemplo, no sé, un accidente de coche, ¿no? Si ves que a alguien le pasa, no como que
a fuerza se tiene que pasar a ti para que entiendas, ¿no? A través de la reflexión, pues obviamente vas a decir, bueno, si esto le pasó a esta persona, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero también, como otras cosas, pues la experiencia también te enseña muchas cosas, ¿no? Pero sí, igual opino que es las dos. Sin las dos, pues como que, pues a las dos van agarrados de la mano. Ok, gracias. ¿Puedo volver a participar? Sí, Ernesto, gracias. Ernesto nos Gracias, quería doctor. decir algo. Sí, sí, bueno, pienso que tiene razón, pero lo que hacemos es lo que dijo Lili, primero experimentamos y después razonamos, y es lo que nos pasa como humanidad. Creo yo que primero debe ser una operación lógica, un razonamiento, y después experimentar. Debe ser lo más correcto para no cometer tantos errores. Pero desgraciadamente, como humanos, primero experimentamos, cometemos muchos errores y después ya razonamos que no debe ser así, y por eso estamos, creo yo, en este tipo de problemas a nivel mundial. Gracias. Muy oportuno lo que nos estaba diciendo Ernesto. No sé si su compañero Jesús, ¿sí es Jesús? Que no tengo aquí. José Esteban. José, perdón, José, discúlpeme. Ya escribió en el chat. Ok, José nos está comentando que cree que es por la experiencia, a partir de ella razonamos. Perfecto, muchísimas gracias. Están ustedes hablando de muchos puntos muy importantes, voy a intentar tomarlos todos. El primero al que me gustaría referirme es que estamos hablando de un conocimiento no tan práctico del mundo, ¿sí? Más como de adquirir sabiduría, ¿vale? Y hay muchas corrientes educativas del siglo pasado que hablan precisamente de que no conocemos tanto por la razón, no por deducir cosas, sino por experimentar. De hecho, yo también doy clases con sus compañeros de la licenciatura en educación, y muchas corrientes educativas, les digo, es como de aprender. Para aprender hay que hacer, ¿sí? Para aprender que 2 más 2, pues no solamente es la operación abstracta, sino pues ver 2 cositas y agregarle otras 2 cositas, y entonces el niño va tocando y va ahí descubriendo todo eso, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo en el siglo XIX, siglo XVIII, se creía que se podía deducir, se podría conocer, digamos, un conocimiento de la escuela, a través de la razón, del simple ir deduciendo cosas. Y ya en el siglo pasado ya se cree que no, que los niños para ser educados tienen que experimentar, porque solo a través de la experiencia es como podemos adquirir conocimiento teórico. Y al que ustedes se referían mucho era el conocimiento práctico, ¿no? Por ejemplo, hablaban ahí de un coche, del accidente, de lo que decíamos sobre el fuego, por ejemplo, ¿no? Pero aquí lo que pasa es algo muy interesante, que es que Kant nos va a hablar de los dos aspectos. Kant va a decir, no es uno ni es otro, son los dos, como decían ustedes, utilizamos los dos, tanto un conocimiento ya innato, digamos que ya nacemos con él y que solo lo deducimos, que de alguna manera podemos llamarle sentido común, ¿no? O sea, sentido común. Es como de, oye, si tomas, no manejes, y no necesitas experimentarlo para saber que es una muy mala idea y que puedes afectar a otras personas. Esa razón, vamos a decirle sentido común. Y a veces lo más básico no lo tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces se nos dice no manejes si estás tomando? Y siguen existiendo cantidad y cantidad de accidentes. Y es eso, sentido común, ¿no? Si yo veo que algo está muy caliente, pues no lo voy a tocar, porque es sentido común, es un conocimiento ya innato que me ayuda a sobrevivir y que no a veces ni siquiera lo practicamos, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Su compañera Lili nos hablaba un poco de la educación y de la diferencia, perdón, entre culturas. Y sabe que, Lili, creo que tiene que ver mucho también con este pensamiento que a nosotros se nos quedó muy grabado, el pensamiento de la ilustración y de que el hombre puede dominar absolutamente todo. Vean que los ecocidios comenzaron precisamente en esta época histórica, ese consumo excesivo de recursos naturales sin pensar que estos se llegarían una vez a acabar. Y precisamente coincide con la aparición del sistema económico que actualmente vivimos, el capitalismo. Así que a lo que yo quiero llegar con todo esto y que no podemos avanzar y ya va a acabar la hora, pero bueno, no hay problema. Vamos despacio, nadie nos corretea, si avanzamos bien, si no, lo importante es esto, que ustedes estén participando y nada más. Bueno, a lo que les decía es que precisamente este argumento de yo soy un hombre que conozco todo y que puedo dominar todo, es la base del capitalismo, de este sistema horroroso que vivimos y que se basa en la explotación de otros seres humanos. Yo, señor burgués, tengo los medios de producción, tú, obrero, solo tienes tu fuerza de trabajo, yo soy el poderoso, tú solamente tienes que trabajar para mí. Y este pensamiento es el que ha ido acabando pues con los seres humanos claramente y también con la naturaleza. Veamos que el calentamiento global es ya una realidad que no podemos evadir. Vean por favor los huracanes tan espantosos que tenemos, la reciente inundación de Tabasco, ¿vale? Yo no sé de dónde son ustedes, pero por ejemplo, yo soy de Tlaxcala, yo vivo en Tlaxcala, en una de las zonas más frías de Tlaxcala. La semana pasada tuvimos días extremadamente calurosos en noviembre y al día siguiente unos fríos horribles y bueno, una cosa terrible. Ernesto, ¿nos quiere usted hablar? Sí, que aquí estamos en su clase, estamos de Puebla y Tlaxcala. Lili, Esmeralda, Isma y un servidor somos de Tlaxcala. ¡Ah, qué maravilla! Sí, Víctor y Esteban son de Puebla, pero aquí estamos y es muy bonito tener esa diversidad. Yo soy de por aquí, de San Juan Huatzingo, tierra del pan. Qué rico, del pan de fiesta. Sí, sí, maestra, gracias. Con sus compañeros de educación también tengo una chica que toma clases desde su puesto de pan. Y desde ese entonces que nos dijo, estoy yo con el antojo del pan de fiesta, que es delicioso. Víctor, ¿usted había prendido su micrófono? Sí, profe, yo quería decir que Esteban y yo somos de aquí, de Puebla. ¿Puebla capital? Yo de provincia, de Coapiazcla. Coapiazcla de Madero, no Coapiazcla Tlaxcala. Ah, sí, ¿es Tlaxcala? Ah, es otro. José Esteban sí es de Puebla capital. Isma, Lili, ¿de dónde son? De Tlaxcala. Aquí nosotros somos de Tlaxcala capital. Muy bien. Lili. Su servidora es del municipio de Ixtacuistla de Mariano Matamoros. Ixtacuistla. Ya, no conozco, pero sí he escuchado de ahí. Me voy a autopromocionar con ustedes. Yo escribo en El Sol de Tlaxcala todos los martes, así que si gustan leerme, por favor, te los agradeceré mucho. Hay una columna sobre mujeres que sobresalen en distintas áreas culturales y se llama Mujeres que Saben Latín todos los martes. Bueno, ahora con la pandemia es difícil que salga la sección cultural, pues porque no hay eventos, pero regularmente estamos saliendo los martes. Claro que sí, doctora. Muy bien, vamos a checarlo. Gracias. Mujeres que sobresalen, ¿no? Creo que la próxima columna será sobre una muralista. Pero bueno, ya no nos da tiempo de ver a Kant, vimos muchas cosas muy interesantes, pero eran importantes ponerlas. Les voy a pedir, por favor, que hagan este ejercicio que ustedes me hicieron brevemente, que me lo desarrollen un poco más de cómo conocemos, pero no conocimiento práctico, sino conocimiento teórico, ¿vale? ¿Cómo el ser humano en general llega a conocer algo? ¿Ok? ¿Cómo los juristas llegan a conocer que una ley está bien? ¿Cómo los filósofos llegan a establecer una teoría filosófica?
cómo los científicos llegan a conocer alguna ley. ¿Sí? Ese conocimiento teórico que nos ha llevado, que nos ha dado la humanidad, ¿cómo se da? Se da a través de una institución. Es cierto que ya tenemos el conocimiento dentro de nosotros mismos y solo tenemos que desarrollarlo o aprendemos a través de la experiencia. Porque fíjense, una cosa bien interesante que pasa, que a mí me causa mucha reflexión, es el hecho de que en distintos lugares, a veces se llega a las mismas conclusiones o a los mismos descubrimientos. A lo mejor aquí se estaba descubriendo, algún científico estaba descubriendo, voy a inventar, estaba descubriendo la ley de la gravedad. Y en Alemania alguien más estaba descubriendo la ley de la gravedad. O sea, no sé si sepan estas cositas que al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, 2 o 3 personas de diferentes lugares están llegando a las mismas conclusiones. Pensemos, por ejemplo, en las pirámides. Se construyeron pirámides en Egipto, se construyeron pirámides en México, se construyeron pirámides en Asia. ¿Por qué? O sea, realmente ya tenemos ese conocimiento en nuestras cabecitas y solo lo desarrollamos, o aprendemos a través de la experiencia. Es algo muy interesante, por favor revísenmelo. Y les voy a dejar en su clúster un texto de Kant pequeñito, que sería interesante que lo trajeran leído para la siguiente sesión, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario, pregunta que tengan que hacer? Lili. No, ninguna, gracias, maestra. Todo bien, doctora. Entonces la tarea es, como siempre, el resumen y comentario de la clase. El resumen brevecito, porque realmente fueron cosas muy históricas, ¿sí? Para ponerle una casita a lo que vamos a hablar de Kant, pero sí quiero que se desplayen, que saquen a su filósofo interior, porque todos somos filósofos de alguna u otra manera, y que me digan cómo el hombre en general, el ser humano, para no ofender a nadie, el ser humano llega a un conocimiento teórico. ¿Cómo llegan los científicos a descubrir? ¿Cómo llegan los filósofos a establecer teorías? ¿De qué manera? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo descubrimos cosas? Si ya tenemos todo en la cabeza o es a través de la experiencia. Quiero que me lo desarrollen mucho más, ¿ok? Sí, maestra, gracias. Bueno, chicos, de verdad es que es otra cosa muy distinta y mucho más deliciosa tenerlos aquí que estar echándome un monólogo yo solita. Así que lo disfruto mucho más con ustedes, de verdad. Es para mí mucho más agradable y espero que para ustedes también. Igual, maestra. Así es, gracias. Por favor, porque si no, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, vámonos ya a descansar, ya es sábado, así que ya. Hagan su tarea. Ahorita descansen, pónganse Gracias. una película y ya está, ¿vale? Gracias. Semana. Cuídense mucho. Hasta luego, bye. Un abrazo a Hasta todos. luego. Cuídense. Realmente excelente fin de semana. Saludos a todos. Hasta luego, Adiós. José.